¿Qué onda, hijos de su Big Bang? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast científico de confianza. Recuerden que este es un podcast de estudiantes para estudiantes. El día de hoy, pues ¿qué tema le venimos a compartir, chavos? Buenas tardes, primero que nada, este es el episodio número 7 de... Ya, 7 episodios. 7 episodios de este capitulotes. Y pues todavía falta bastante por esta temporada, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante especial. Bien lo dijimos en el episodio de la tierra plana, así que pues vayan a escucharlo. Dijimos que no hay que dejar lugar para opiniones sin fundamentos, que las cosas son y se demuestran con ciencia. Y pues muchas veces esta idea se toma... Bueno, perdón, ahí la cagué. ¿Vamos a empezar otra vez? Sí. A ver, sí, porque tampoco me gustó, amigo. A ver. ¿Qué onda, hijos de su Big Bang? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast científico de confianza. Recuerden que este es un podcast de estudiantes para estudiantes. El día de hoy les traemos un episodio muy especial. ¿De qué venimos a platicarle, chavos? Bueno, pues este episodio número 7, tenemos un tema bastante especial. Regresando a algo que dijimos en el episodio número 2 de la Tierra Plana, que pues les invitamos a que lo escuchen. En ese dijimos que no hay que dejar lugar a opiniones sin fundamentos, que las cosas son y siempre se demuestran con ciencia. Y pues esta idea muchas veces hace que se tome la ciencia como una brújula moral que nos puede decir qué está bien o qué no está bien, o qué es ético y qué es una salvajada, por decirlo de una manera, ¿no? Pero muchas veces a lo largo de la historia, personas y grupos han utilizado en nombre de la ciencia no de la mejor manera, y pues hace que este uso indebido roce casi el límite de lo que es ético, ¿no? Creando pasajes tan escabrosos que podrían ser fácilmente una historia de terror, mucho más terroríficas que las historias de terror, porque pues son reales, ¿no? Y pues como dicen, la realidad supera la ficción, y es por eso que pues aprovechando que este episodio sale el 30 de octubre, vísperas de Halloween, por eso tenemos esta ambientación austera, pero sincera, ¿no? Pero sin dejar de lado el sentimiento ni la fecha, ¿no? Entonces por eso les traemos casos e historias donde estas prácticas han llevado a tales límites que se ha dejado asomar un poco el lado oscuro de la ciencia. Y pues nada más que decir con la introducción. Sin nada más que mencionar, empezamos. ¿Qué más? Bueno, pues yo primero que nada les tengo una preguntita para ustedes, a ver. Adelante. ¿Para ustedes creen en los fantasmas? ¿O alguna vez han visto un fantasma? Híjole. Yo creo que todo el mundo ha dicho que ha visto un fantasma, pero realmente nadie ha visto un fantasma, ¿sabes? Sí, yo he visto fantasmas. Siempre hay una historia de alguien que ve un fantasma, pero realmente no creo que lo hayan visto realmente, ¿sabes? Sí, creo que son cosas más psicológicas y así. Ok, sí, mira lo que hay después. Pero igual da miedo, ¿sabes? Suena así. Yo también estoy de acuerdo con él. Igual me asusta. Me han pasado algunas cositas que sí, así como que, uy, ¿sabes cómo? Trato de no creer en esas cosas, pero así como que mejor no me meto, ¿verdad? Simón. Pero bueno, esta pregunta se debe a porque los fantasmas son principalmente creencias de que es lo que hay después de la vida, ¿no? Después de la muerte, más bien. Sí. O sea, de que te mueres y tu espíritu se convierte en un fantasma, que estás en un limbo donde realmente no estás ni allá, ni estás acá, estás en medio, ¿verdad? Siempre se ha tenido como esa creencia. Entonces, para poder creer que existen los fantasmas, debe de haber una creencia de que existe el alma, ¿verdad? Entonces, en el pasado, exactamente en 1901, bueno, no exactamente, ¿verdad? Exactamente. Pero en ese año, en ese Por esas intervalo, fechas. En junio de 1901. entre esos 365 días, no sé qué día exactamente, pero el doctor... ¿Y si era año bisiesto? ¿Eh? ¿Y si era año bisiesto? No sé. Bueno, Pero bueno, en 1901, el doctor Duncan McCullough, él intentó medir el alma, o pesarla, o sea, sacarle como una medida, ¿no? Tener un numerito para el alma. Entonces lo que hizo fue que usó pacientes moribundos que estaban enfermos de tuberculosis y pues los sentó en una balanza, ¿no? Ya en sus últimos momentos de vida, imagínate estar sentado en una balanza, sí, en una pesa, así todo moribundo de tuberculosis. Y pues ya, el caso es que los quiso pesar en su lecho de muerte, antes y después de morirse, ¿no? Entonces, lo que pude encontrar es que en la mayoría de los pacientes hubo una diferencia de 21 gramos en el peso antes y después de morir. 21 gramos, 21 en todos. gramos. O sea, como No promedio, en todas, ¿no? pero fue como un promedio más o menos. Entonces, pues 21 gramos, ¿no? En el momento de morir.
Entonces, él lo que decía así como que, ok, pues 21 gramos, eso es lo que pesa el alma. O sea, cuando te mueres, pues el alma sale de tu cuerpo y eso es lo que deja de, mucho, de ¿no? pesar. Pues está gordita el alma, la verdad, sí está gordita el alma. Tu cuerpo es de hecho como una gordita, ¿no? Un poquito. No, una gordita pesa como unos 100 kilos. ¿Cuánto pesa Digo, una? unos 100 gramos, ¿no? No, ha de ser, ¿qué te gusta? No sé qué pesa 21 gramos, la verdad. Ha de ser como, no sé, digo que este clip, ¿no? No, yo digo que el clip. Yo digo que, por ejemplo, un sobrecito de esos de té. Ajá. Chance de pesar unos. Sí, bueno, estaba pesadita el alma, ¿no? O sea, para hacerte un té de alma. Té de alma. Pero bueno, el caso es que repitieron este mismo experimento con los perros y vieron que no había cambios notorios de pérdida de peso. Y no sé si sabían que supuestamente los perros no tienen alma. Nosotros los humanos somos los únicos que tienen alma, ¿no? Pero eso depende de la religión, ¿no? Sí, eso depende de la religión, pero pues, o sea, sí, pues sí, depende de la religión. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, los perros no tienen alma, no cambiaron de peso, los humanos tienen alma, cambiaron de peso. Es como que ahí quedó de que sí, Así algo, que esa es la alma. Aquí el alma, Eso es. el alma existe y pesa 21 gramos más o menos, ¿verdad? Ajá. Y pues ya, entonces así fue como probaron entre comillas, o sea, ese señorcito probó que la pérdida de masa en el cuerpo después de la muerte se trataba del alma saliendo del cuerpo. Pero tiempo después, el psicólogo Richard Wiseman, que Wiseman en español quiere decir hombre sabio, ¿no? ¿Neta? Sí, pero algo es. Sí. Él propuso un contraargumento de lo que había dicho McDougall, ¿verdad? Y decía que el cuerpo humano cuando moría se deshidrataba rápidamente y este cambio de peso podría venir del sudor de la humedad del cuerpo, o sea, sudas, o sea, todos los desechos se te salen, ¿verdad? Y pues ya, adiós. Y pues los perros, no sé si sepan, pero no tienen glándulas sudoríparas por todo el cuerpo como nosotros. De hecho, los perros, ese sonito que hacen de pues, jadear, ¿no? Los perros jadean para poder enfriar su cuerpo. Se va a escuchar chido el... Ay, no. Pero bueno, el caso es que los perros Viene ese merre, ¿no? tienen que jadear para poder enfriar su cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues ellos no tienen esas glandulitas que nosotros sí. Y eso explica por qué los humanos pierden esa masa a morir, pero los perros no. ¿Sabes cómo? Y pues ya. Pero ahí como que se refutó eso de que del alma, ¿no? Ahí ya dijeron así como que, ¿sabes qué? Pues no hay alma, es otra cosa. Ajá, son unas cosas. Sí, o sea, como prueba uno de que no existen los fantasmas, no hay alma. No hay alma. No es algo tangible, no es algo que puedas medir, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se dice? No es medible, no es... ¿Cómo se dice esa palabra? No es, pues, medible, ¿no? Es que hay otra palabra más chida, pero no me acuerdo. No es... ¿Precisable? ¿No? Es cualitativa y cuantitativa. ¿No es cuantitativo? Ajá, sí. Ahora. Entonces, pues ya. Entonces, dejando el tema del alma, ahora vamos a hablar de otro... algo que experimenta el cuerpo humano, que se ha asociado mucho con que tienes una entidad o que hay un fantasma. De hecho, esto es algo que se ha hablado en muchas culturas, es algo que muchas culturas prehispánicas y de todo la tienen, han hablado de ella, pero pues aquí en México hay un término en específico para poder decirle a esto, ¿no? Que muchas no lo tienen, que es cuando se te sube el muerto. Se te sube el muerto. ¿A ustedes les ha pasado? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, pero, o sea, descríbelo más o menos cómo es. O sea, ¿cuál es la sensación para decirte sí, porque me suena? O sea, yo vi un video de Dross y pues sí me pasó lo del video de Dross. Bueno, mira, pues la creencia, o sea, primero que nada les voy a explicar la creencia, ¿verdad? La creencia es que cuando estás dormido, que es como tu momento vulnerable, una especie de monstruo o un ser, un fantasma o alguna cosa así, se sienta sobre tu pecho y te empieza a atacar. Entonces lo que tú sientes es que no te puedes mover, o sea, tu cuerpo está paralizado, ves sombras, sientes una presión en el pecho y no te puedes mover, ni hablar, ni nada de eso. Está medio está feo, la verdad. O sea, a mí nunca me ha pasado, pero los que sí le han pasado dicen que está feo. Sí, está feo. Entonces, pues ya, está feo, ¿no? Entonces, pues esto, al igual que la explicación del alma, también tiene una explicación científica. Entonces, aquí lo que está pasando es que se conoce, el término correcto, se conoce como parálisis del sueño. Así, no sé si te suena ese, Alex, la parálisis del sueño. Sí, he escuchado. De hecho, sí se llama el video de Dross. Sí, de hecho, sí, porque... No lo he visto. ¿No lo viste? No, Oye, no sé, años. no sé, Es muy mira. viejo ese video. Entonces, 7 años tendrá. Un clásico. Sí, así se llama, ¿no? Parálisis del sueño. Entonces, lo que pasa es que cuando ya estás en la última fase del sueño, porque son 4 fases del sueño, ¿eh? No me la sé, no me sé La fase última. Requiem y no sé cuál. Ajá, entonces la última fase del sueño, que es la RM Sleep, o la de Rapid Eye Movement Sleep, o sea, o movimiento de ojos rápidos. Entonces ahí es cuando tu cerebro se hace más activo, tu cuerpo se relaja y como que se inmoviliza, se bloquea. Y aparte tus ojos empiezan a mover rápidamente y es cuando los sueños ocurren. O sea, es ya en la última fase de estar dormido, del sueño, es cuando tienes sueños, ¿no?
Entonces lo que pasa en la parálisis del sueño es que cuando ya estás en esta fase, tu cerebro se despierta, pero tu cuerpo todavía no reacciona que ya despertó, entonces sigue paralizado. O sea, como tú estás soñando y pues ya ves que a veces sí sientes las cosas y así, o sea, puedes llegar a moverte, puedes querer intentar correr, entonces pues el cuerpo es como un sistema de autobloqueo. Entonces tu cerebro realmente no, más bien tu cuerpo es el que no responde de que ya está despierto, y despiertas y no te puedes mover y empiezas a tener sueños lúcidos. Por eso es que muchas personas empiezan a ver sombras y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues la presión en el pecho también. Y pues ya, ese vendría siendo básicamente pues la parálisis del sueño, o lo que se conoce aquí en México, que se te suba el muerto. O pues también lo que existe en muchas otras culturas, que no sé si no tenga nombre o tenga otros nombres, pero pues es básicamente eso, ¿no? Que se experimenta que todos han tenido eso en común, que piensan que un ser extraordinario, un ser paranormal, se le sube al cuerpo y los intenta, pues no sé si... Pues estuve viendo y algunas personas pensaban que querían abusar de ellos, otros que los querían como o sea, agarrar el cuerpo, así como apoderarse del cuerpo. Poseerlos. Ándale, como poseerlos, así en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí pues ya van dos desmentidas, ¿no? Que es la más fácil, ¿no? El alma y también la parálisis del sueño, que es como lo más cercano que te podría llegar a pasar de experimentar con un ser así, ¿no? Así del otro lado, del más allá. Del más allá, sí. Más allá. Entonces, otro efecto paranormal o fantasmal que también puede llegar a tener muchas personas es el sentimiento de no estar solo en una habitación, o el sentimiento de que te están observando. No sé si les ha llegado a pasar así de que estás solo y empiezas a sentir así como mucha presión, sí, como que el ambiente se pone más pesado. A eso me refiero, ¿no? Entonces eso muchas personas también lo asocian con que realmente no estás solo, que hay alguien más que te está viendo ahí o algo así, ¿verdad? Entonces... disculpa que te interrumpa, pero no sé si te acuerdas, cuando trabajamos en esta empresa manufacturera de aquí de Ciudad Juárez, teníamos que caminar como un pasillo y salíamos de madrugada, ¿no? Salíamos de madrugada y era un pasillo que estaba pues a la intemperie, era al lado de la fábrica, y era pues en un edificio alto y caminabas por ahí y bueno, yo sentía así como que alguien me está viendo desde arriba, y pues obviamente pues arriba no hay nadie, pero igual, ahorita vamos a ver qué explicación tiene eso. Sí, se siente pesadito el ambiente, pero ahorita les voy a decir como la principal razón de por qué pasa eso, ¿verdad? Porque ya ven que, bueno, todavía no les decía, pero entonces aquí lo que estuvo haciendo lo que hicieron unos científicos suizos es que estaban experimentando este fenómeno, lo estaban investigando, y entonces lo estaban viendo con personas que sufren algún tipo de problema o alguna enfermedad neurológica, tienen este sentimiento de que hay alguna presencia, ¿verdad? Ellos pues lo tienen, ¿no? Así como las personas que tienen esquizofrenia, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo interesante es que pudieron replicar este sentimiento en pacientes que estaban totalmente saludables. O sea, lo que hicieron fue que les dieron un botón y les pusieron una maquinita en su espalda que les picaba, ¿no? Se les hacía así, ¿sabes cómo? Y pues ya, tú le picas y pues tú sientes aquí en la espalda, ¿no? Que te pica, ¿verdad? Y pues ya, ahí todo normal. Lo que pasó es que cuando intentaron replicar este experimento, pero lo que hicieron fue que en lugar de que fuera instantáneo el movimiento, o sea, el pulso, que en cuanto lo pulsaras sintieras el piquetito, pues el toque, lo retrasaron medio segundo, un segundo, o sea, así va variando un poquito. Entonces eso ya tu cerebro deja de asociarlo como si fuera algo de ti mismo. O sea, si yo me hago así, yo sé que yo me estoy rascando, ¿sabes cómo? Pero si yo me hago así y no me siento y de repente siento que me estoy rascando, se siente como que es alguien más. Entonces esto fue lo que empezaron a sentir estas personas. O sea, usaron ese brazo robótico y, o sea, el experimento fue tan efectivo, o sea, hizo sentir así como tanta presión a los pacientes que algunos hasta suplicaban que ya terminaran con ese experimento. ¿Sabes cómo? Porque la presión que ellos estaban sintiendo era muy grande. O sea, y tú te imaginas así como que es una maquinita que te hace así, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede sentir eso? Pero estaban en un cuarto solos, aislados, y pues que con el botoncito y no sabían cuándo les iba a picar. O sea, ellos sentían, o sea, no era un piquete de dolor, o sea, era nomás que te toca. Y ellos sentían que era alguien más, o sea, que su cerebro los engañaba y pensaban que realmente era alguien más o que había algo más en el cuarto, ¿verdad? Entonces, es este sentimiento como de desasociación, no sé si existe esta palabra, del cerebro lo que te hace sentir así. O disociación, ¿no? Disociar es cuando empiezas a dejar como que de percibir la realidad que está, por así decirlo, ¿no? Ándale, sí, más o menos. Y entonces esto también lo podemos ver como lo difícil que es intentar hacernos cosquillas a nosotros solos. Nosotros solos, digo. Nosotros solos. Ya bien italiano, nosotros solos. Y pues bueno, el caso es que la conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo es extremadamente rápida. Entonces el cerebro asocia las acciones con lo que nosotros estamos haciendo.
Entonces, por eso, cuando tú te haces cosquillas, intentas hacerte cosquillas solos, el cuerpo ya sabe que te vas a hacer cosquillas, o sea, lo siente, y pues lo que hace es que reduce el efecto, y por eso, aunque sientas poquitas cosquillas, no vas a sentir muchas cosquillas. Sorpresa, ¿no? Ajá, ya no te vas a sentir cosquillas como si alguien más te las estuviera dando. Entonces, esta teoría, o sea, de que este tipo de desconexión a los que le estoy hablando, o sea, de que del pulso, esto puede ser una teoría por la cual las personas con esquizofrenia a veces perciben otras entidades, podría deberse a esta desconexión, o sea, porque esta desconexión entre lo que la mente y el cuerpo deben de sentir. Entonces, un dato interesante es que algunas personas con esquizofrenia se pueden hacer cosquillas a ellos mismos. O sea, se pueden hacer cosquillas a ellos solos, entonces ahí como que prueba más esta desconexión que está entre el cuerpo y el cerebro, ¿no? Sí. O sea, como que no está esta conexión establecida entre lo que tu cerebro que va a saber, lo que tu cerebro, es que está medio confuso, sí. Entre lo que tu cerebro sabe que va a sentir y lo que realmente sientes. Como que no está esta conexión, ¿saben cómo? Sí. Entonces, pues ya, ahí también pues ya medio se desmintió por la razón por la cual te sientes así, ¿no? De que en un cuarto solo, que sientes así como una presencia más, ¿no? O sea, porque empiezas como a disociar lo que es realmente, ¿no? Sí, o sea, puedes tener así como este sentimiento de que hay alguien más, pero realmente son tus mismos sentidos, ¿verdad? Pero esa no es la única razón, porque de hecho, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pensarían si yo les dijera, que varios científicos y varias personas de la ciencia afirmaban haber sentido o haber visto una presencia paranormal? O sea, se supone que los científicos pues, son personas escépticas, personas de ciencia, personas que creen en los hechos, ¿verdad? Y que personas de una universidad te vengan y te digan así como que es que en ese laboratorio hay algo, no sé qué es, pero hay algo, ¿verdad? Pues, o sea, saca de onda y te hace creer, ¿no? O sea, como que inconscientemente nos mienten, bueno, nos dicen que le creamos a los científicos porque son científicos y le saben, ¿no? Sí. Es lo que nos dicen. Entonces, si un científico te está diciendo que está pasando algo paranormal, pues entonces dices, hay algo paranormal, ¿no? Pues como esta anécdota de, creo que es Bohr, creo que todos ustedes de saber, ¿no? Que está Bohr y creo que ese es Schrödinger, que Bohr se retiró y se fue a una cabaña en medio del bosque. Ajá. Y que Schrödinger va y lo visita, no sé si sea Schrödinger la neta, pero va y va a su casa, a su cabaña, y ve que tiene como que un amuleto ahí de una cosa para espantar espíritus, algo así. Y le dice justamente eso, de que, oye, ¿cómo es posible tú, premio Nobel, hombre de ciencia, que hacen esas cosas? Y le dice Bohr, pues es que no está bien más, ¿sabes? Sí. Algo así, Ajá. Y sí, pues la verdad es que sí. Y lo que pasó, lo que les estoy contando, es que esto pasó en la Universidad de Coventry, ¿verdad? En Inglaterra, en los 90, en 1990 y tantos. Entonces lo que pasa es que los empleados de limpieza, investigadores, ingenieros y otras personas reportaron que se empezaron a sentir tristes o asustadizos o hasta incluso deprimidos dentro de un laboratorio. Entonces el cuarto parecía así como generar que a cualquiera que entrara un sentimiento como escalofríos o miedo. Entonces algunas personas, un equipo de laboratorio, incluso reportó que con su vista periférica pudieron ver como una sombra negra corriendo, ¿verdad? Entonces, pues ya, pero ¿qué era este fantasma, verdad? O sea, era un estudiante muerto de hace 1000 años, de hace 10 años, es como antes la universidad era un panteón, o era un tubo de ensayo embrujado, así como, no sé, una bruja, algo así que ha hecho algo por ahí, o eran ventiladores de aire acondicionado. O sea, pues, supongo que sea la respuesta, ¿no? Sí, fue eso último, o sea, Entonces la clave para poder entender este fenómeno fantasmal, que lo voy a decir ahorita, fantasmagórico hacia el demonio, ¿verdad? Es que pues, el sonido es una onda, ¿verdad? Sabemos que el sonido es una onda, y entonces cuando nosotros hablamos o cuando emitimos algún sonido, pues el aire que está alrededor de nosotros vibra, ¿verdad? Entonces, pues estas ondas de aire moviéndose no solamente las percibimos con nuestros oídos, sino que también las podemos percibir como con el ultrasonido, ¿no? Que aunque no podemos escuchar el ultrasonido, pues sabemos que vibra, ¿no? Porque se usa para poder romper las piedritas de los riñones, ¿no? Las piedras de los riñones. Entonces, pues sabemos que está ahí. Entonces, estos sonidos de baja frecuencia también pueden hacer vibrar tu cuerpo. Y se ha descubierto que pueden llegar a causar cosas como visión borrosa en algunos ambientes o incluso sentimientos de que algo no está bien, así como o desconcertantes, ¿verdad? Te pueden hacer malos sentir augurios o algo así. Ajá. Sí, entonces
se ha reportado que en algunas fábricas que se creen embrujadas, y esto es a lo que va, ¿no? De ahí, de ese lugar. Ese lugar. Que me da más miedo que cualquier otra cosa de espíritus, ¿no? Volver ahí el maquilón. El maquilón. Pero pues sí, ¿no? Se descubrió que en así fábricas que se piensa que están embrujadas, se descubrió que de igual manera habían ventiladores grandes que estaban causando sonidos de baja frecuencia, alrededor de unos 18 Hz. Y al momento de apagarlos, pues todos estos extraños como reportes de apariciones o de sonidos que escuchaban o de sentimientos, todo eso desapareció. Y lo mismo pasó en la Universidad de Coventry, ¿verdad? De que quitaron los ventiladores estos y pues desapareció. Entonces pues esos sentimientos que puedes tener tú al entrar a un cuarto, pues puede que se deba a eso también, a bajas frecuencias que esté emitiendo algo, pues que en este caso eran los ventiladores. Entonces, bajas frecuencias de sonido, ¿verdad? Entonces, pues así quedó. Entonces, en la ciencia, eso es lo que la ciencia tiene para decir para los casos fantasmales, porque pues realmente todavía no se ha probado nada, ¿verdad? No sé si, dije todavía, porque no sé si en algún momento se vaya a probar algo, de que algo existe. Estaría padre que sí, ¿no? La verdad. Sí, para que haya vida después de la muerte y estar cotorreando ahí después de vivo, pero si no, pues que tiene, ni modo, ¿no? O siento que más interesante también el hecho de qué pasa cuando mueres. O sea, bueno, físicamente sabemos qué pasa, ¿no? Pues te mueres y todo el proceso, todo. Pero yo me refiero más así como a la mente, o sea, que ve uno muerto, o sea, como no. Lo que se puede pensar, porque hay gente que dice que ve una luz, que ve su vida pasar y todo. Pero yo sí, a mí sí me intriga mucho, así como que, caray, imagínate que te estás muriendo. Claro, que tú sepas que te estás muriendo, ¿no? Si te dan un balazo o te caes o algo, pues ya. Pero algo que sientes que te estás muriendo, pues hay de sentir feo, ¿no? Yo me imagino, no sé. Mucha gente ha dicho que cuando que están cerca de la muerte, al principio sí es como que, qué pedo. Pero ya después sí es como, sienten paz. De que, ¿Y cómo lo contaron? O sea, ya después sobrevivieron. Sobrevivieron para contarlo. Sí, o sea, por ejemplo, voy a citar otro podcast. Se llama La Hora Feliz. Y uno de los integrantes de ese podcast platica que una vez se cayó un caballo que iba muy rápido y que sintió eso, de que ya estaba así en paz y que él decía de que no, ya me fui. Ya que quedé. Y que de repente empezó a sentir así como que bien mala vibra y así, pero fue porque lo estaban reviviendo, por así decirlo. Entonces como que decía de que no, me hubieran dejado. Entonces a lo mejor eso es como que es su experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Quién sabe si sea así para todos. Pues yo una vez, no sé si me estaba muriendo, no sé si me iba a morir la verdad o nada más me desmayé. Pero una vez sí tuve así como un sentimiento, no sé si ustedes, bueno, es que mi secundaria era súper hardcore, güey, era... Si estabas en un reclusorio. Sí parecía, porque haz de cuenta que tenían un jueguito donde te aplastaban aquí en el cuello. Me quedé un clip. ¿Sí? No, nada, te aplastaban el cuello y luego, así como por unos 10 segundos, y te empezabas a sentir así como mareado, ¿no? O sea, pues te faltaba oxígeno, entonces te sentías mareado, ¿no? Y vamos a jugar a quemarnos. Sí, agarramos un niño y le empezamos a golpear hasta que se desmayara. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, y te aplastaban el cuello y se te hacían así, no tanto, así con las manos y lo ya te... No más. Te sentías así como, ¿sabes cómo? Como que te mareabas. Qué pedo, Raúl. Y yo dije, pues háganme a mí, güey. Yo también quiero. Como que sí, es que lo preciso social. A donde fueras, haz lo que yo soy quieres. next level, así que tápenme la boca y también la nariz. Les dije, no, y pues ya, ahí estaba yo. Y lo único que me acuerdo es que de repente no tenía cuerpo. Caray, de repente no tenía cuerpo, estaba flotando. Y veía alrededor como estrellas. Yo me acuerdo que eran como estrellas, pero veía así como muchos puntitos blancos. Y lo veo así, así. Y yo volteé para abajo y no tenía mi cuerpo. Y así como que, órale, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? Y de repente empecé a escuchar así como que... te veías como en un juego de esos de primera persona que te volteas y no te ves tu cuerpo, ¿no? Ándale, sí, como juegos de esos de primera realidad persona. virtual. Ajá, que no tienes cuerpo. Y pues de repente empecé a escuchar así como... Raúl, así como mi nombre. ¿Y quién es el que está hablando? Dios. Espantos a Dios. Después se parece Dios, nada te crean. Y luego ya después despierto y me están agarrando así, ¿no? Así moviéndome. Yo estaba tirado en el suelo, así. Y le están, Raúl. O sea, los grititos que escuché no era nada del otro mundo, ni Dios hablándome, ni nada. ¿Sabes cómo era mi subconsciente que me estaba escuchando a mis amigos? Pero ¿cómo sabes que no era? Porque nomás dijo Raúl, igual, ¿de qué me sirve? Es como que le haya dado la receta de la vida eterna o algo así. O sea, no es como que me haya dicho los secretos de la cartas en hebreo. En vez de estar agradecido con el de arriba, mijo, ¿no? No, pues nomás me dijo mi nombre, ¿no? Y despierto y pues son mis amigos gritando mi nombre. Y así todos con los ojos llorosos. Y así como que, pues sí, güey. Contexto, please. Y luego
pues ya me contaron que me tenían el cuello así y que de repente me desmayé en la mano así de mi amigo y luego que empecé a convulsionarme y luego que me caí después y ya como unos 5 después y como unos 5 después Oye, pero yo me pregunto, ¿y los después ya maestros? desperté. ¿Y los Buena maestros? pregunta. Los maestros. Estaba Ahí está el detalle. Este es el detalle, pero bueno, bueno. no estaba, la neta, no sé dónde Estaban los maestros, pero estaba estábamos Dios. en el salón, Sí. estaba Dios. Adiós. Y pues ya, esa fue la experiencia más cercana que yo he tenido A la muerte. de morirme, yo creo. No sé si nada más me Manches, desmayé Rubén. porque tampoco nunca me he desmayado, no sé si se sienta desmayarse, pero pues en todo ese trato yo estuve consciente. Entonces no sé qué ha sido lo que viví, chance nomás lo soñé o no sé. ¿Y tú en tu vida loca qué haces? No, yo No no, me yo... apretar el cuello. Tú eres cristiano. No, o sea... Ahí fetichista de repente. Y de entonces me gusta, dice Rubén. No, o sea, No, realmente lo único extraño que he llegado a tener, pero la neta yo no le atribuyo nada, una explicación así, es, estaba una vez soñando que yo estaba así, es en Plaza Misiones, pero Plaza Misiones tenía 18 pisos. Ah, En sí. mi sueño. Sí, cierto. ¿Sí se había contado? Sí, ya lo conociste. Entonces, estaba ahí en la plaza y, mi mamá me manda por una revista. Cómprate una revista acá de un kiosco, ya voy. Y luego, pues, no sé por qué, por alguna razón, de repente se había hecho mucha distancia. Y yo, pues, le dije, pues, es esta. Y no me escuchaba. Y yo le quería llevar la revista para que, porque me dijo, que yo la pago, algo así, estaba el rollo. El punto es que los guardias que estaban al lado, pero era como un equipo de SWAT, así, me habían entregado para misiones. Acá Sí, el Mossad, ¿no? Parece que me estoy robando la revista. Entonces yo le digo, no, compa, o sea, yo no me estoy robando nada. Y no, agárralo. Y la fregada. Y yo así, caray. Pues empezó a correr, ¿no? Ajá. Estaba mocosillo. Y en eso, ya ven las barretas estas que están en el segundo piso de Misiones. Que pues. ¿Las de vidrio? Sí, las que para que barandales, pues, no te Ajá. caigas, pues. Yo pues no las vi y tropiezo. Y ya duro cayendo los 18 pisos. Y en eso de repente, pues topo. Pero en el momento en el que topo, yo me despierto. Pero despierto así con mucha falta de aire. E incluso me da un calambre, ¿sabes cómo? Entonces yo dije, pues qué onda con esto. Y se me ha pasado muy seguido. No sé si sea algún problema o algo así. De que a veces cuando hay golpes de por medio o contacto físico acá de que estoy esquiando en el Monte Everest, es decir, ¿no? Y me caigo, me rompo la pierna y despierto y vámonos, calambrote de esos acá feos. Que me ha tenido que vendar y todo. Entonces yo digo, ¿habrá alguna relación con eso o así? Y leyendo así Yahoo Respuestas, yo voy a caer en... utilizando métodos científicos, según Las yo. preguntas respuestas del 2007. Ajá. ¿no? Acá en el rincón del vago. Esto es mera opinión, chavos, no me hagan caso. Estaba leyendo que supuestamente es por una falta de oxígeno o algo así en el cerebro y que tu cerebro te está pidiendo que despiertes para que respires bien, algo así. Yo la verdad no me he puesto a buscar más porque yo simplemente le atribuyo a que pues el cerebro andaba locochón y... Que son demonios. Y yo la verdad pues a mí no me gusta creer nada de eso. Porque me da miedo. No, o sea, simplemente también porque pues las cosas que no las puedo explicar, la neta, pues no me meto en problemas, no las trato de explicar porque después digo, hijo, pues no. Te metes en otros rollos, así que dices. Sí, la verdad es que sí, pero sí está muy turbio todo eso. Sí. Y pues lo de tu sueño, no sé, Alex, no sé, tal vez tienes depresión. ¿Qué onda, hijo de su dick? Bienvenidos a su podcast esotérico de confianza. Vamos a hablar de frecuencias y de energías oscuras. Y de limpias. De hecho, ahorita que dijiste de que la respuesta a esas presencias que tienes tú, de que, puede ser que, que es de que los motores de los abanicos y así emiten frecuencias así, se me hizo como que una respuesta bien, no sé, como amarga, por así decirlo, porque muchas veces las personas que sí son así creyentes de que, no, que el tercer ojo y que los mandalas y cosas así, es como que, es que todos somos frecuencias, entonces los fantasmas traen otra frecuencia que vibran, es como, esta respuesta les ayuda a fomentar más sus teorías, ¿no? Esotéricas. O sea, sí, pero no, porque estas son frecuencias físicas reales. Sí, pero es como ondas. cuando usas la palabra cuántica para todo. Sí. Como que sí, es que la ciencia ya confirmó que son frecuencias. Sí. Y pues sí, son fantasmas en otras frecuencias, obviamente. Y es como, por eso digo que es como Sí, una por respuesta. ejemplo, que pueden pasarse las vibras, ¿no? Así que no he visto a esta muchacha, no voy a decir quién es, pero dice que cuando mi hija y yo estamos enfermas, nos tocamos el estómago. Bárbara de Regil. Sí, no quiero decir el nombre ahora. ¿Qué dijo eso? Sí, dice que se tocan así el estómago y que se pasan puras buenas vibras por las manos y que le dicen al dolor que se vaya y que así se les quita. Y es así como que, no, pues cada quien sus placebos, pero pero bueno, ¿no? O sea, es algo así, pero no, o sea, yo de lo que estoy hablando no tiene nada que ver con ese tipo de
de frecuencias, Sí, de onda. No, y luego, de hecho, a mí también me llegó a pasar así de que, pues, no pasar, sino que yo en mi lógica de chavito de 15 años, pues decía, oye, pues es que tiene sentido, ya es que mencionas todo eso de que le ponen cuántico a algo y ya, se voy a entrar algo verídico. Y estaba analizando y dije, oye, pues que tienes razón. Si nosotros somos partículas y las partículas son cuánticas, pues estamos vibrando en otra frecuencia. Me acuerdo que yo decía eso que... Y de hecho sí, porque pues tiene algo de escepticismo, porque incluso al principio, cuando la teoría cuántica empezó a surgir, sí se le catalogaban ese tipo de cosas. Como muchos científicos eran muy así de que, pues es que no me convence porque esa cosa es muy aleatoria y así. Pues está junto con lo del Zen y las energías. Con la astrología. Y la homeopatía, ¿sí lo dije? ¿No? De todo ese tipo de cosas. Porque al principio también era así. Ya después, pues los experimentos dijeron y todo. Pero sí me llama la atención porque a veces hasta como que dices, pues ya se tiene sentido, ¿no? Porque esto y el otro, pero no sé. No sé. Sí. Y así queda, no sé, la neta. Es que la gente quiere creer lo que quiera creer. Por ejemplo, estaba investigando de mi tema, y esto es otro tema aparte, pero era de un vato, un científico, bueno, él se hacía llamar científico, ¿no? Un pseudocientífico. Ajá, y decía que él estaba experimentando con sal y que él quería ver, no me acuerdo exactamente qué, quería ver si había vida o algo así. Entonces como que él lo pensó de que, no, pues en este grano de sal va a haber vida. Entonces checa en el microscopio y que ve ahí las bacterias y así. Es como que, ok, entonces cuando tú piensas algo con mucha fuerza frente a granos de sal, se manifiesta. Y eso fue como su teoría acá bien perrona de que, huevo, sí. Y pues después se dio cuenta que su sal estaba cochina, ¿sabes? Y tenía microbios y así. Sí. Pero sí, porque él quiso creer lo que quiso creer. Es como lo que dices tú de que, ok, pesamos el cuerpo antes y después de que se murió, y a los perros también, y hay mucha diferencia de que los perros no cambian de peso, pero las personas sí, pues es porque es el alma. Llegas a la conclusión que quieres llegar, o sea, haces tu experimento y si quieres llegar a esa conclusión, pues vas a llegar a esa conclusión. O sea, sí, pues es como este rollo de las teorías ad hoc, ¿no? De que haces algo precisamente para que te dé eso que tú tratas de refutar. La neta, pues bueno, ya para llegar a ese tipo de conclusiones así, pues imagino que tienes que ser pues muy rebuscado, bueno, no rebuscado, como que darle un cierto sentido, pues como ese sentido de la tierra plana, que sus teorías a veces no concuerdan con otras o tratan de ser muy engorrosas, y muchas veces, pues como le había mencionado, que lo recordamos en el primer episodio, en el episodio 2 también, que pues casi siempre lo más sencillo y lo más generalizado es lo que está más acorde con los experimentos, con lo que se demuestra. Pero pues al final de cuentas la gente es libre de creer lo que quiera, ¿no? Es que no creer lo que quiera. Nada más que sí hay que recalcar de que pues de cierta manera, por eso hacen experimentos, ¿no? Para ver más o menos cómo están las cosas. El internet es un arma de doble filo debido a que pues uno busca y encuentra las respuestas que ellos quieren encontrar. Si buscas respuestas a favor de la tierra plana, la vas a encontrar, y al revés, si las quieres refutar, también las vas a encontrar. Entonces tú te quedas así como que pues que ahí está el internet, está la respuesta. Y pues eso, es muy, pues un arma de doble filo, ¿no? Sí, el internet no es la respuesta absoluta de nada. Vas a encontrar siempre, pues como tú dices, las respuestas de lo que tú quieras. O sea, si buscas algo a favor, lo vas a encontrar a favor. Hay que saber buscar y tener criterio de saber dónde estás metiéndote, no porque te vayas al blog de Juanito Pérez y ahí le diga tu respuesta que quieres escuchar, significa que es correcto. A lo mejor el blog de Juanito Pérez tiene las referencias bien fundamentadas y referencias chidas, pues ahí sí le vas a hacer caso, ¿no? Pero si nada más es algo de opinión, pues hay que tener criterio. Y pues, sí, y de hecho es muy importante lo que mencionas, porque de hecho, bueno, yo traía un tema... si quieres adelante. Bueno, más que nada, pues me gusta todo lo que es el contexto histórico, porque pues es muy importante y creo que marcó muchas de las cosas que actualmente pues seguimos ahí trabajando. Fue muy importante durante el siglo XX. Estoy hablando precisamente, pues, de todo lo que tiene que ver con las guerras mundiales, la bomba atómica, los nazis, que son temas bastante turbios, y aunado al título del episodio el lado oscuro de la ciencia. A mí me llamó mucho la atención, y yo cuando veía las clases de historia y todo esto, siempre me preguntaba así como de que, pues el proyecto Manhattan, ¿no? De que te hablan que la bomba y todo, y yo a veces también a veces me aparecen videos en Facebook de qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra, cosas así, y presuponen que esto y el otro y así, pero es que en realidad me llama la atención porque pues como también mencionaba Edgar, muchos de los científicos o se les atribuye ese papel de que son personas neutrales, pacíficas, que buscan el pro del conocimiento y brújulas morales y lo que tú quieras,
pero se nos está olvidando la parte de que no dejan de ser personas que tienen sus creencias y sus supersticiones, así como yo las puedo tener, y Edgar y Raúl y cualquier otra persona. Y eso no le quita el mérito porque, oye, pues es que eres un ser humano, ¿no? Y esos comportamientos van a ser inherentes a tu naturaleza, porque pues desde siempre lo hemos visto. Por eso hay religiones, por eso mucha gente cree en la magia y todo. Yo no pienso que esté mal. No sé ustedes qué piensen. Pues cada quien su mente, la verdad. Sí, o sea, pues al final de cuentas también buscas llenar ese, no sé si le diga vacío o ese propósito, ¿no? De que, pues bueno, las cosas son así, pero y luego, ¿qué? O sea, eso a mí, ¿en qué me influye o qué me motiva? Entonces, a mí siempre me llamaba la atención de que, o sea, cómo estaba la ciencia en ese momento. Porque hubo muchos hombres que hacían las cosas simplemente por seguir órdenes. Y de hecho creo que hay muchos experimentos famosos en psicología que tratan de explicar todo eso. Y ahorita a mí me gustaría mejor en ese sentido, porque también es para un tema aparte completamente lo de los experimentos psicológicos, hablar de la situación, sobre todo de la física, entre los periodos de que va del finales del siglo XIX, que era 1900 por ahí, hasta lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y específicamente de cómo funcionaba la ciencia o la física bajo los estándares del Tercer Reich, que pues es la Alemania nazi. Sí. A mí me gustaría comenzar primero hablando de que muchos de los factores sociales que rodean a las personas y a los individuos y a las sociedades y todo lo que les gusta y abarcar, influyen demasiado en la perspectiva o cómo puede pensar una persona y qué es lo que puede hacer ante los problemas y todo. Hay que recalcar que generalmente uno cree que, por ejemplo, en los países ricos, donde hay mucho desarrollo científico y todo, no hay ese tipo de ideas sesgadas de que pueda haber, pero pues sí lo hay. O sea, ustedes pueden ver ejemplos en Estados Unidos, en Europa, que hay gente que por alguna u otra razón o sus circunstancias las orillan a pensar de forma sesgada, o a lo mejor pueden no tener bien confirmadas sus referencias. Así como también lo puede ver aquí en México. Aquí en México hay mucha gente que es gente que siempre está corroborando lo que lee, lo que oye, pero también hay otra tanta que no, otra tanta que incluso le tiene miedo a los científicos. Que incluso como el 70% de la población, ¿no? Ajá, o sea, bastante gente sí o desconfía, de que piensan este cliché de que el científico está loco, o los científicos es gente superdotada, que son extraños y ya por eso sale de su naturaleza, ajá. Entonces, está interesante porque empezamos en 1900, Alemania estaba a full power, Alemania era una de las potencias emergentes más poderosas de la época, estaban creciendo a ritmos, pues vaya, muy sorprendentes, se estaban expandiendo, eran un imperio muy grande, el desarrollo científico en Alemania estaba tremendísimo, o sea, empezamos en el siglo XX con las grandes revoluciones de la física, la mecánica cuántica, la relatividad de Albert Einstein, entonces estaban ahí a tope dándole. Pero también había pues ciertos sesgos, como en todas sociedades lo hay, ¿no? La sociedad alemana que entonces era una sociedad muy tradicionalista, muy conservadora, que lo veían todo como engranajes de la sociedad, ¿no? De cierta manera, mucho de la discrepancia que había con las ideas, por ejemplo, de la mecánica cuántica y así, yo le atribuyo a esta idea determinista, ¿no? De que, pues las reglas de la mecánica clásica son así porque así es como tienen que funcionar. Y la sociedad estaba así, de cierta manera, estamentada. O sea, había gente pobre, había gente de clase media y gente de clase alta. Y generalmente, no sé si lo han notado, la mayoría de los científicos es gente que proviene de esos estratos, de los estratos altos de la sociedad. Pues por ejemplo, ¿quién Luis de Broglie? ¿Cómo se pronuncia? Luis de Broglie, no sé cómo se pronuncia. Él era miembro de la realeza, ¿no? Ajá, era príncipe de no sé dónde. Sí, pues era miembro de la realeza. Kelvin, Lord Kelvin. Lord Kelvin, tenía título nobiliario. No sabía. Newton y todas esas cosas. Sí, o sea, tenían pues tenían dinero, ¿no? Y especialmente, pues eso era lo que te daba el respaldo, porque necesitabas tener dinero para los insumos y todo, y para tener el tiempo de no estar trabajando y dedicarte a eso. Entonces, generalmente se atribuye a esto. Y bien que mal, pues tenían ciertas ideas arraigadas a la época. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. Estaba leyendo para preparar aquí más o menos el tema, un libro que se llama La ciencia al servicio del Reich, que hablaba, por ejemplo, de Max Planck, que él fue uno de los pioneros de la idea de la mecánica cuántica. Él sugirió que había una constante, que la energía estaba cuantizada, ese tipo de cosas. Y no le hacía mucho ruido, simplemente decía, pues el experimento lo demostró, pues es lo que es, ¿no? Pero él era una persona muy reservada, también muy
tradicionalista y todo. Y ya, por ejemplo, cuando Albert Einstein publica también sus estudios, bueno, su razonamiento sobre la relatividad general, que es un rollo que tiene que ver de que, a grandes rasgos, la gravedad no es una fuerza, él dice. La gravedad es más bien un efecto de la deformación del espacio-tiempo. Como si fuera una lona, por así decirlo, plana, así va a ser muy burdo, y pones ahí los planetas y la materia y se hunde. Entonces a la hora que se hunde, pues el efecto de orbitar de la gravedad, pues es lo que causa la hundidura esa del espacio-tiempo. Entonces esto ya le hacía ruido a él y todo. Y me llamaba mucho la atención de que mucho del capital científico fuerte eran judíos. Eran judíos, entonces ahí empezaron las ideas estas de cierta manera antisemitas de Alemania y todo, y hay que ponerlo en contexto en la guerra. O sea, Alemania se metió a la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos científicos le dieron el espaldarazo al gobierno alemán de que firmaron un documento que era básicamente el manifiesto de los profesores o de los 93, que era dándole apoyo a Alemania a las atrocidades que había hecho durante la Primera Guerra Mundial, que era invadir Bélgica y todas las atrocidades. Y entre ellos estaban muchos premios Nobel, estaban muchos artistas, muchos políticos. Ahí estaba Max Planck, ahí se anotó también Philippe Lenard, otro premio Nobel. Estaba Wiem, el de la ley de Bien, que lo vimos ahorita de hecho en física moderna. O sea, había mucha persona ilustre que uno atribuiría a esa idea de que, pues estas personas son ilustres, célebres, pues porque tienen que estar ahí, pero desgraciadamente es eso lo que había. Es como lo que dijo Raúl ahorita, de que los científicos es como que es científico, él sabe, hay que creerle, él tiene pues, la razón, ¿no? Ándale. Y muchas veces pues puede que no, pues también tienen sus opiniones. Sí. Entonces, pues sucede todo esto, Alemania pierde la guerra, llega el gobierno de la República de Weimar y Alemania estaba muy pobre. Entonces, eso también de cierta manera realza ciertos comportamientos y provoca esa discriminación que siempre pasa cuando hay un problema en la sociedad. Que hay una crisis, que hay una guerra, que hay un desastre natural o lo que sea, siempre van a haber grupos de poder y van a haber personas que van a querer protegerse en algo, y muchas veces ese algo es agresivo. Entonces pasó de que vino la guerra, viene el Tratado de Versalles, para aquellos que no saben mucho el contexto histórico, perdieron y les pusieron una multota a Alemania. La culparon de toda la guerra, de que, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa de todo. No, pues así no es, no, pues no me importa, tú te vas a hacer responsable, te vamos a quitar territorios, y a tus científicos no los vamos a incluir en las convenciones y todo. O pueden ir, o sea, de que pueden ir por ir, pero pues les hacían el feo, les decían cosas, los humillaban porque pues eran alemanes, y el simple hecho de ser alemán era humillante, pues de que, perdiste la guerra. Pues bueno, era una cuestión mucho de honor en aquel entonces, estaba todo eso. Entonces eso de cierta manera realzó ciertos comportamientos que eran contraproducentes hacia ellos. Por ejemplo, yo mencionaba, no sé si se acuerdan creo que en el tercer episodio o algo así, cuando estamos hablando de la radiación, ¿o fue el cuarto? Episodio, creo que fue el cuarto, fue el cuarto, sí, porque el 3 fue el top. Sí. Dos experimentos, van a ver lo que le hace falta vistas a ese. A mí me surgió la duda porque ya había dicho que en alemán rayos X se decía Röntgenbild, pero en realidad eso es la imagen de rayos X, ¿no? La radiografía en sí, ¿no? Pero sí. Los rayos X se dicen Röntgenstrahlen, sí, Strahlen, perdón. Que yo lo mencioné porque... Alemán, historia, idiomas, todo en un ratito. Todo en un ratito ahorita, chavos. Pero me llamó la atención porque precisamente estaba estudiando de este tema y lo mencioné porque ahí entre la sociedad, la sociedad científica alemana, decían como de, estos chavos nos hacen el feo, pues nosotros vamos a también hacer ese feo, no vamos a usar inglés ni francés, vamos a usar puro alemán. Y por eso en vez de decir por ejemplo, los ingleses en vez de decir rayos de Röntgen, decían rayos X, por no darle el crédito a Röntgen, que era alemán. O sea, ese tipo de cosas, y de hecho, incluso se siguen usando todavía en los libros de allá. Por ejemplo, decir un experimento mental, allá pues le dicen como es, le dicen Gedanke-Experiment, así. Entonces, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor dices tú, pues, ¿y eso qué, no? ¿Eso qué viene a colación? Pues son cambios muy sencillos que van marcando cómo estaba permeada la sociedad, y se les hacía el feo a los alemanes y todo. Y esta idea va creando el caldo de cultivo perfecto para que ustedes ya saben la historia de que empieza a ascender el partido nazi, da su golpe de estado, se apoderan de todo y así. Y viene la época del Tercer Reich, ¿no? Esto
dio pie a muchos discursos xenófobos, perdón, de odio y también antisemitas. ¿Por qué? Pues ustedes saben de... Perdón. ¿Le diste semáforo? Xenomorfo. Entonces, perdón. Entonces, esto da pie a todo esto. Y ustedes saben que inmediatamente en cuanto un político empieza a dar soluciones sencillas para problemas complejos, ya saben que el vato les está mintiendo. Acá, la pedrada, ¿no? Te le pongo un pip. No voy a hacer que digan algo, pues, sí. Entonces, pues el chavo empezó a echarle la culpa a los judíos, ¿no? Por alguna extraña razón decía, pues los judíos son los culpables de esto y los gitanos y el otro. Entonces, como ya he mencionado, los judíos eran la mayoría del capital científico, por ejemplo, Albert Einstein, estaba también Max Born, o sea, estaba puro científico poderoso. Ajá. Y todos ellos, pues por miedo a que les vayan a hacer algo, pues no manches, era la Alemania nazi, pues te iban a hacer algo, pues te ibas a otro lado, te ibas a Estados Unidos, te ibas a Inglaterra, te ibas a otros lugares, de cierta manera que pues no tuvieras el riesgo de que te mataran, algo así. Entonces, eso fue lo que ayudó también a que Alemania perdiera mucho capital científico y dio pie a que, por ejemplo, este es un físico que me llamó mucho la atención, se llama Philipp Lenard. Él era premio Nobel, él estudió cómo está el rollo de los rayos catódicos, que pues son prácticamente chorros de electrones. Sí. Entonces él era una persona que a él le caía gordo todos sus compañeros que le Einstein y todo. Decía, no, esos chavos dicen puras tonterías. Pero porque eran judíos. Sí, o sea, en parte porque eran judíos y porque... O sea, ese Lenard era ario, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, o no estoy confundiendo. Pues es que el término ario está muy raro, o sea, pero no lo considerado como de ellos, ¿no? Pues sí, yo me imagino que sí, porque pues el vato era del partido nazi, era alemán y todo. Ok. Entonces, también el hecho de que te consideraran judío era algo muy arbitrario, o sea, a veces ni siquiera tenías que ser creyente de la religión y automáticamente te asumían que eras parte de los judíos. No es que tenían ahí la carilla de... Ajá. Y luego, por ejemplo, lo quería mencionar también, pues, el protagonista de la historia que les estoy contando va a ser Werner Heisenberg. No. Él, fíjense, él sí era, pues, un alemán acá, de familia bien y todo, de blanco, lo que tú quieras. Y a él aún así le decían judío blanco, a pesar de que el vato era protestante y no era judío. ¿Por qué? Pues porque él apoyaba las ideas de Einstein, de todos sus contemporáneos que sí eran judíos. Entonces, automáticamente... ya te lo asumían, o sea, judío era algo malo. Pues era como una casa de brujas, ¿no? Literal. Sí, literal, es como cuando cierta persona dice, los conservadores, pues ya está hablando de alguien que no necesariamente es conservador. Es que tú eres entonces, fifí. O fifí, o ya te atribuyen algo malo. Ajá, o que eres del imperio, o cosas así, ya te atribuyen que eres alguien malo. Entonces, esta persona era una persona que pues ya desde antes que los mismos nazis llegaran, señor ya era bien nazi, o sea, ya era bien antisemita y todo. Y sí decía que todas las ideas estas de la mecánica cuántica, de la relatividad, pues eran puras cochinadas, de que no, ¿eso qué? O sea, esas cosas qué, chavos, no. Ajá, o sea, bien se enojaba. Y algo muy curioso es que él y uno de sus compañeros que también apoyaba mucho el movimiento de esta idea de la física judía, de que, ¿cómo te vas a meter con eso? Era Johannes Stark, que también fue un premio Nobel, y la mayoría de las atribuciones que ellos les hacen eran explicadas mediante las ideas de sus contemporáneos que no querían aceptar. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo pues la política, la sociedad o algo así influyen en el pensamiento de las personas, y cómo los científicos que creemos que son, pues no manches, o sea, premios Nobel y todo, pues pueden hacer eso. Incluso creo que a Hitler lo nominaron al premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea fíjense sí, nomás. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención y formaron un movimiento que se llamaba la Deutsche Physik, que la física aria, que pues atribuía todas esas ideas de que no, todo lo que tiene que ver con relatividad cuántica, espacio-tiempo, todo ese tipo de cosas, no, eso es judío, eso está mal. Todo lo que sea con principios en los experimentos y todo, eso está chido. Pero lo más curioso es que ellos llamaban dogmáticos a sus compañeros judíos y todo, cuando ellos simplemente... pues muchas veces a veces se sacaban cosas así, sí, pues ¿sí? Pues sí, por decirlo de otra forma, de ahí de lo oscurito. Entonces, del uyuyuy. Ajá, y pues era lo más extraño de todo. Y pues aquí les quería hablar rápidamente de Werner Heisenberg.
Los del mundillo van a saber que él es una persona muy importante, pero él fue un premio Nobel muy chavito, tenía 26 años por aquel entonces. Él era muy patriota, él era muy alemán, yo soy alemán y se siente orgulloso de eso, como uno se puede sentir orgulloso de ser mexicano, ¿no? Eso no creo que tenga nada de malo. Él formuló su famoso principio de incertidumbre, de indeterminación, que habla prácticamente de que pues, no puedes conocer con precisión la posición y el movimiento la velocidad y la posición de una partícula, ¿no? Dada. Entonces, hay cierta, pues, incertidumbre. Cierta indeterminación. Entonces, a él se le dejó a cargo de uno de los, junto con otras personas, de uno de los proyectos para crear su propia bomba atómica, los alemanes, o generar energía nuclear, que era el proyecto Uranio, que era paralelo al proyecto Manhattan que se estaba desarrollando en Estados Unidos. Y muchas veces, ya con los juicios de Nuremberg y todo lo que pasó después de la guerra, pues ellos al final no lograron nada. De hecho, los estadounidenses se presionaron tanto en lograr que el proyecto Manhattan tuviera éxito con las bombas atómicas y todo, porque tenían miedo de que pues lo fueran a alcanzar primero los alemanes. Así como que, no, esos chavos nos van a alcanzar, hay que hacerlo nosotros primero y lanzarla primero. El más pacífico del mundo, ¿no? Sí. Entonces, acá por otro lado tenían a Oppenheimer en Estados Unidos, aquí tenían a Heisenberg. Entonces, después de que pasa todo esto, hay distintas versiones de que dicen de que Heisenberg deliberadamente saboteó los experimentos del proyecto Uranio, porque decían que pues era una persona consciente del daño que iba a provocar y que por eso pues no le quería dar chance a Hitler de que hiciera más desastre y todo. Y hay otra gente que dice, no, este chavo no sabía y por eso no la hizo. Sí, o sea, hay de todo. Sí. O hay gente que, yo concuerdo más con esta visión de que no, voy a hablar la que es como una versión más grisácea, por así decirlo, de que decían, bueno, a lo mejor el chavo sí sabía, porque se había demostrado que incluso él hizo los cálculos de, por ejemplo, la bomba que cayó en Hiroshima, y le salieron bien los cálculos y todo, pero a veces decían cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, cuando lanzaron la bomba, a él lo estaban grabando porque ya había terminado la guerra y estaba como prisionero, por así decirlo. Y cuando le cayó la bomba, él dijo, ¿cómo es posible que hayan conseguido las 2 toneladas de uranio enriquecido que necesitaban? Y pues eso daba a entender de que el chavo no le sabía, porque en realidad utilizaron 64 kilos. Entonces, pero también otros dicen que se hacía el tonto, porque luego le dice un compañero, oye mijo, pero si en los experimentos no era tanto. Ajá, y el Heisenberg le dijo, mira, es lo que tú dices, pues está bien. Yo no me voy a meter en problemas. Yo no sé. Entonces, o sea, es lo raro de todo el asunto, y es una de las, cuando estaba leyendo acerca de él, dije, no, este chavo era bien listo, pero a la vez digo, o no. O estaba por el contexto histórico. Es que pónganse ustedes, supongamos que ahorita hay una guerra, ¿no? Con quien ustedes quieran. Y están trabajando como científicos, les va bien, que ya trabajar en México como científico está canijo, pero hay gente que les va muy bien y todo. Imagínate. Que les va muy bien. Y de repente pasa esto, y tú pues tu moral te dice, es que pues los mexicanos estamos siendo ojetillos con... ¿Somos los malos? Ajá, somos los malos en ese sentido. Pero que, o sea, tú ves por el bienestar general o por tu bienestar. ¿En quién piensas primero? ¿En ti o en los demás? No, pues por mí. Pues por ti, ¿verdad? Por ti, sí. Entonces, pues es una de las tantas historias que caen en el... No sé cómo decirlo, o sea, es el momento histórico lo determina, porque había mucha gente que no era nazi, pero sí era patriota. O sea, decía, ¿sabes qué? A mí no me cae bien Hitler, pero estaría muy feo que perdiera Alemania la guerra otra vez. Sí. Nos va a ir mal otra vez y todo. Sí. O había gente que ni siquiera era patriota ni nada, pero decía, ¿sabes qué? Pues es que estoy aquí, no me puedo ir. Pues sí, tengo que trabajar de algo. Quiero hacer ciencia, pues oye, pues es lo que hay. E incluso hasta dicen que Heisenberg apoyaba más la idea de que decía, no, es que este señor se quiere enfocar en hacer bombas, pero es más sencillo hacer un reactor nuclear o preparar mejor nuestros misiles para que tenga mejores objetivos, o que tengas un suministro casi infinito de energía, en vez de estar enfocándote en hacer bombitas. O sea, era sí, bombas, pues. Bombotas. Entonces, pues yo nomás quería platicarles esta pequeña historia. Al final de cuentas, pues todos sabemos lo que pasó. Al final la anécdota de Heisenberg quedó en eso, en una ambigüedad. La verdad no se sabe qué onda. Yo me voy por la idea de que pues el chavo a lo mejor sí sabía, o más bien no le mostró mucho interés a eso, porque decía, no, como que no va por ahí el rollo. Pero a la vez sí dijo, híjole, ya perdimos la guerra, tengo que chambear de algo, tengo que
no me pueden meter al bote porque pues yo ni estaba metido con esos chavos, o sea, yo no era de los malos. Los malos me obligaron a trabajar con ellos. Sí, que era algo que no les pasó, por ejemplo, a sus contemporáneos que sí eran nazis, a Lennart y a Stark, que ellos pues sí, les hicieron sus juicios y todo. Uno murió ya viejito porque pues se murió a los 2 años de que terminaba la guerra, y el otro sí, pusieron ahí su sentencia. Se llaman juicios de Nuremberg. Sí. Nuremberg, no sé cómo se pronuncia. Sí, pues hubieron varios también, lo que pasó con el doctor, ¿cómo dijiste? El ángel de la muerte. El Joseph Mengele. Joseph Mengele, algo así. Mengele, algo así. Sí, ¿no? Que pues él hacía experimentos con seres humanos. Oye, ahorita los estoy leyendo y sí están medio fuertes. Sí, ¿viste el de los gemelos? Sí. Sí, de que quería formar siameses y todo. Sí, el vato estaba como que obsesionado con gemelos, personas con heterocromía y personas con enanismo. Y también homosexuales. El vato quería curar la homosexualidad. O sea, estaba muy turbio, bien psycho. Estaba leyendo ayer, de hecho, no lo puse tanto en mi tema porque no tiene mucho que ver, pero de que el vato era bien carismático, o sea, le gustaba mucho enfocarse en los niños, porque pues él lo que quería era ver cómo poder reproducir mejor a sus soldados arios, por así decirlo, ¿no? Entonces como que a ver, a los niños siempre que iba a los campos de concentración los ponía en un lugar mejor con sus jueguitos y su parque, y estaban mejor alimentados y todo el rollo, y llegaba, ¿qué onda, niños? ¿Quieren una paleta? ¿Cómo les va? Y así, los niños de que, sí. Pero no sabían que el día siguiente o 1 hora después estarían dentro de una cámara de gas. No manches. Que él mismo los mandó. Está muy fuerte ese rollo. Sí, y de hecho rápidamente ahorita les había mencionado a Stark y a Lennart, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que a Stark le pidieron que trabajara en los diversos proyectos que tenía la SS, pues pseudocientíficos, y hasta eso, mira, me llamó mucho la atención. Dije, caray, o sea, ¿cómo a pesar de que dices todo lo que dices, pues sí, es cierto, eres coherente con eso? El vato era científico, pero el vato no era supersticioso. A él le pidieron trabajar en esos experimentos, y él dijo, ¿sabes? O sea, ¿por qué vas a trabajar en eso? Eso no es ciencia, yo no trabajo en eso. Y por eso también de cierta manera le dieron la espalda después, y de hecho ya no les caía mal dentro de los nazis, pero ya pasó eso muy tarde, o sea, dando a entender de que sí, soy nazi, pero sigo siendo científico, o sea, sí, no me voy a meter en esas cosas que no tienen, pues bueno, para mí no tienen fundamento. Pues es que se hicieron muchos experimentos en esa época, pero bien dice, ¿no? Que la historia la escribe quien gana, porque también en Estados Unidos tienen proyectitos acá de experimentos bien turbios. Oye, pues también esto de la bomba atómica, o sea, yo estaba viendo de eso, y dicen muchos que no era necesario que la lanzaran. No, ya se había acabado la guerra. O sea, ya se había acabado la guerra y Japón inmediatamente se iba a rendir. Sí, ya más faltaba que se rindiera Japón. O sea, Japón. nada más que el presidente Truman, bueno, no sé quién haya sido el que haya dicho, pero pues a él se le atribuye, ¿no? Porque era el jefe. Digo, ¿sabes qué? Mándala. Incluso había gente que decía, bueno, mándenla, pero en las costas, para que no muera gente. Y no sé quién tomó la decisión, no investigué muy bien, de que no, que se haga en esas ciudades. Pero incluso creo que se habían puesto a estudiar qué ciudades eran las mejores para lanzar la bomba. Por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué no la lanzaron en Tokio, que era la capital? Pero la respuesta era porque era una ciudad ya destruida. O sea, ¿ya para qué la lanzas? ¿Sabes cómo? O sea, yo me pongo a pensar en eso y digo, ¿cómo es que hay gente que se pone a calcular así? Mira, pues hay tanta gente, tanta densidad de población, podemos matar a tantos. Como se me hace que es mejor aquí, ¿eh? Sí. Se mueren más gente. ¿Cómo dices? Se mueren más Sí. Ay, no. O sea, ¿cómo dices eso con tanta naturalidad? Tienes que estar muy enfermo para poder pensar así. Es que si todas esas bandas, bueno, Sí, también, o sea, como ser nazi también, o sea, se me hace un pensamiento muy antihumano, muy antinatural. O sea, sabes que tu gobierno está matando a tanta gente y no haces nada. O sea, yo sé que a veces, o muchos, no lo hacían por miedo, ¿no? O sea, no se rebelaban por miedo. Pero, güey, el ejército, o sea, es un ejército, o sea, es como, o sea, no tienen por qué hacerle caso si su mandato, pues, es tan cruel y todo eso, o sea, es como, o también con lo de las bombas, o sea, ¿cómo puedes estar de acuerdo? O sea, pues es como lo que les mencionaba, o sea, había gente que simplemente decía, no, pues, o sea, yo la neta ni sabía de qué iba ese rollo, yo nomás seguía órdenes y dices, o sea, ¿cómo es que puedes nomás decir que seguías órdenes? Ahí es como dices, caray. Es que retomando lo de los experimentos psicológicos, es que está bien. Sí, les lavaron el cerebro. Hay un experimento, rápidamente lo menciono, que se hizo en Estados Unidos hace en los 80 por ahí, no me acuerdo cómo se llama, el experimento de la piedra o algo así. O la legión de la. No, algo así, no me recuerdo, o de la cascada. Que básicamente era un profesor que fue una prepa, que no le hacían caso, y el vato dijo, yo soy muy inteligente, entonces agarró a 3 chavillos y les dijo, ustedes son miembros de una legión secreta, nada más somos nosotros 2, no se puede recordar la voz, tenemos privilegios,
porque somos mejores que el resto de la clase, ¿no? Y pues poco a poco esto fue escalando y así, de que el profe nada más metió así la semillita y como que le gustó ese rollo y empezó a hacer como que más cosas, como poner letreros o cosas así, pero se fue como que escalando a un nivel de que con solo una cosa que dijo el profe, llegó a tal punto de que ya había hasta gente de otros estados que estaban como miembros de la legión que se creó en un salón de clases, ¿no? Ajá. Entonces todo terminó cuando el profe... porque el profe decía que había otro como el líder, ¿no? En ese caso no se puede decir Hitler o algo así. Y que les dijo, el tal día, a tal hora, en el gimnasio de la escuela, va a presentarse el líder. Y pues va y es él y que, pues, chavos, no existe nada de eso, o sea, ven cómo... Pues pueden jugar con tu mente. De hecho salió así por eso, porque estaban hablando sobre los nazis y así, es como que, ¿cómo puede ser posible que tanta gente haya caído y haya sido lavado el cerebro de esa manera? Y es como que, pues así como ustedes ahorita lo fueron, ellos también. Pues con tal de pertenecer, ¿no? O sea, con tal de sentir que perteneces en algún lugar o algo así. O sea, puedes caer en esas cosas. Sí, pues es como, ahorita lo estaba buscando, fíjate, del experimento de Milgram, que era que le daban toques a una persona, ¿no? Sí, que ahorita me acordé cuando Raúl dijo lo de que la gente pedía que en el experimento de que los tocaban y que no sabían qué hacer ya con la desesperación, de que ya les pedían que pararan. Ajá, ese se parece mucho al experimento de Milgram, que si quieres, pues puedes decirlo así rápidamente. Pues sí, o sea, básicamente, pues esto ya es de psicología, chavos, ya no es de nuestro mundillo, pero está muy interesante también porque dices, caray, que trataba básicamente, lo llevó a cabo Stanley Milgram, que era psicólogo de la Universidad de Yale. Básicamente lo que decía era de que cómo es que la gente, por una figura de autoridad, puede llegar a hacer las peores atrocidades. Y sí, o sea, básicamente era eso de que persuadía a alguien de que estaba del otro lado de una cabina y le empezaba a dar toques. Y creo que él seguía una orden de que le decía, ahora súbele tanto, y ahora súbele tanto, y ahora más y más. Y la persona simplemente seguía órdenes, o sea, nunca decía, oye, no, ya me duele ¿por qué? Ajá. Y no muy pocas personas ya no podían continuar. Y pues la persona seguía gritando y todo. Pero todo esto era actuado, o sea, la persona nunca recibió toques, afortunadamente. Era actuado. Pero sí, o sea, debió entender de que a veces la gente simplemente por no enfrentarse o no por miedo, no sé. Sí, ya sé cuál ¿No te dices? acordaste? No te había entendido porque pensé que la misma persona era la que se daba toques. Pero no, sí ya te entendí. O sea, te están diciendo que tú le des toques a alguien más, ¿no? Y el que está recibiendo los toques es un actor, ¿no? Sí, no le dan nada. Entonces te van diciendo que tú le vayas subiendo y le van subiendo, o sea, no lo cuestionan, o sea, nomás lo siguen haciendo, aunque saben que le están infligiendo dolor a la otra persona. ¿Verdad? Sí, ya sé que el experimento dices, al principio no te había entendido porque, pensé que la misma persona se estaba dando toques, que sí estaba recibiendo toques. Ahí ya te digo yo que no. Ya te es como este meme que dice, experimentos en física y sale un perrito acá bien bonito, experimentos en psicología y ya suena acá un monstruo así todo endemoniado. Pero bueno, ya sí puedo continuar ya para cerrar el episodio. Sí, hablando de experimentos, ¿no? Y de científicos. Pues los científicos siempre dicen que la investigación muchas veces es un camino complicado, ¿no? Cuando te encuentras investigando algo que nunca antes se había investigado, te puedes encontrar pues con giros inesperados o complicaciones al por mayor. Y muchas líneas de investigación terminan con descubrimientos que el investigador, valga la redundancia, jamás esperó encontrarse. Y es que la investigación es algo que sabes dónde empieza, pero nunca sabes dónde va a terminar. Hay muchos casos así, pero seguramente no hay casos tan extremos como el que les voy a contar hoy. A ver. Esta historia comienza el 1 de noviembre de 1961. Vámonos. Relativamente hace poco, ¿no? 60 años. Sí, en el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Greenback, en Virginia Occidental, aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí no, al lado en Estados Unidos. Ese día, para otro lado del charco, cruzando el puente. Ese día se juntaron 10 científicos. Se juntaron para hablar sobre la posibilidad de intentar captar señales alienígenas usando los radiotelescopios de este centro de investigación. Alex. Hola. De hecho, de este día nació un equipo, bueno, más de una línea de investigación que sigue vigente hasta entonces, que se llama, bueno, es sobre búsqueda de inteligencia extraterrestre, que se llama SETI, no sé si lo habían escuchado. SETI. El SETI. No. ¿El SETI es chido ahí? Sí, es todo lo que, no sé si han escuchado sobre la señal WOW. Sí. De que una señal que recibieron telescopios en Chile que empezaron a sonar y que se llama WOW porque era algo muy extraño y le puso la persona que los captó, le puso WOW. Sí, o sea, literal le pusieron como una notita, ¿no? O sea, y en la notita le pusieron así como que wow, así literalmente escrita. Es que WOW se llama señal WOW. Eso fue captado por experimentos del SETI.
Bueno, la lista de los 10 asistentes de aquella pequeña conferencia, de esa vez que se inauguró el SETI, es impresionante. Mira, ahí les van unos nombres. Estaban Frank Drake, que fue fundador del SETI y el autor de la ecuación que estima el posible número de civilizaciones alienígenas. También estaba un físico llamado Philip Morrison, que este señor era uno de los integrantes del proyecto Manhattan. Vámonos. También estaba un químico llamado Melville Kelvin, que este señor durante esa reunión, bueno, en ese periodo, fue notificado de que ganó el Nobel. Casual. Y Carl Sagan, entre otros. ¿Carl Sagan? Mira, yo pensé que no. Está Sí. pesada, Híjole. O sea, y aquí son como 5, ¿no? Creo. Sabe que hay un ídolo. Bueno, a manera de broma entre ellos, este grupo se hizo llamar la Orden del Delfín. Como, somos la Orden del Delfín. Porque... Suena bien tierno. Sí, man. De hecho, no, los delfines no tienen bueno, no, los delfines no, o sea, pero- no tiene tierno, y no, vamos a no, dar algo, bueno, ahorita van a ver. Con el dinero que Calvin se acaba de ganar con su Nobel, le mandó una insignia de delfín a todos. Bueno, no sé si con el dinero, pero es como, yo gané un Nobel, les mando una insignia de delfín, ¿no? Chiquito. Ok, un pin. Ajá, se eligió este animal porque en esta conferencia se habló mucho sobre la inteligencia de estos animales y además hacía referencia a otro integrante de este equipo, el neurocientífico John Lilly. No creo que lo ubiquen. Ese señor era un médico y neuropsiquiatra de Minnesota. Este vato era de familia acomodada y desde chiquillo se le veía como interés en la ciencia, ¿no? De hecho, sus compas en la escuela le decían Einstein Jr. ¿O cómo dijiste tú que se pronuncia? Einstein, ¿no? Einstein. Pues sí, Einstein. Pues, Einstein Jr. Por eso mismo de que, sí, él es muy científico, ¿no? Ese señor estaba completamente cautivado y obsesionado por la biología y por el control de la mente. E hizo, esto hizo que eligiera el cerebro como su campo de investigación. Y al ser de familia acomodada, y debido a que este señor era bien excéntrico, llegó a profundizar en terrenos de investigación poco usuales. O sea, no le importaba que, en eso no hay dinero, no hay pedo, yo tengo dinero, ¿sabes? yo lo pago. Ajá. En los que además de investigar, actuaba como su propio sujeto de experimentación. O sea, mi cuerpo Controlaba su propia mente. Ajá. No, algo así. Durante sus primeros años en la ciencia... ya está destruyendo el set. Regino feo. Durante sus primeros años en la ciencia, continuando, aportó varias contribuciones a la neurociencia y a otras disciplinas, ¿no? Okay. En 1954 inventó un tanque de aislamiento que era un depósito con agua salada que pues aquí se metió una persona y estaba flotando y como que dejaba de sentir en el cuerpo algo así, era como cuando flotas y así raro, no sé. Me lo imagino yo como en Avatar donde están los cuerpos así flotando. ¿Cuál Avatar? En Avatar los monos azules Ajá. que están así flotando como en una cápsula y está creando el mono. Ah, Que como se crea un clon, algo así. Ajá. Así me lo imagino yo que inventó algo así, ¿no? ok. Que aquí flotaban como en un estado de privación de sentido, les digo. Aquí este señor se metía a este tanque para probarlo, pues infinidad de veces se metió, pero después se aburrió de meterse así nada más. Entonces a esta experiencia asensorial, ¿no? Sería, porque no sientes nada, Ajá. le agregó un ingrediente más a su cerebro, que era LSD. Bueno. Se la pasaba chido. Se la pasaba chido, era una droga con la que le gustaba experimentar Ajá. con sus estados alterados de conciencia, ¿no? Bueno, regresando a esta primera conferencia del recién creado SETI, Lilly había ganado, en ese tiempo, este científico había ganado popularidad con un libro que sacó llamado El hombre y el delfín, donde proponía la posibilidad de establecer un puente de comunicación entre estas dos especies, humanos y delfines, ¿no? Animales dotados con una gran inteligencia y pues hasta un lenguaje propio. Esta idea atrajo a muchos científicos de prestigio como Sagan, el Drake y a Calvin, los del El Drake. el Drake, ¿quién llegó y quién más? Y Anuel. Ya, ese shows. Además del interés que tenía el propio Lilly por la búsqueda de los alienígenas y la fundación de este sí, grupo, ¿no? tiene que ver. No tiene nada que ver. Bueno, este grupo delfín y Lilly propuso la hipótesis de que descifrando el lenguaje de los cetáceos, con esto podías descifrar el lenguaje de un extraterrestre. Esa fue como que su lógica. Ajá. O sea, enseñarle inglés a los delfines, a los cetáceos. Y esta idea les hizo mucho sentido a todos en esa asamblea, de como que, sí es cierto. Entonces así la idea
no lo vayas a investigar porque me vas a arruinar el plot twist. No, estoy buscando otra cosa. La idea de este señor llevó a fundar en 1963 un laboratorio donde pondría en práctica un experimento revolucionario que, como les digo, tratar de enseñar inglés a los delfines. Ajá. Este proyecto llamó tanto la atención a científicos como a grupos gubernamentales que hasta consiguió financiación de la NASA. Órale. Entonces aquí construyeron una cosa llamada la Casa de los Delfines. Tenía labia el chaval. Ajá, que era una instalación en las Islas Vírgenes en Santo Tomás, ahí en Puerto Rico. Ajá. Donde tenían acomodados a 3 ejemplares. Uno llamado Pamela, uno se llamaba Sissy y otro se llamaba Peter. Eran 3 delfines. Buenos nombres. Unos nombres para delfín, ¿no? Delfinescos. Delfinescos. Entonces, mientras un colaborador de este señor, de Lilly, que era un antropólogo y un lingüista que se llamaba Gregory Bateson, se encargaba de estudiar la comunicación entre los delfines, o sea, entre ellos, no entre humanos. Okay. Y pues para esto también se requería la presencia de una persona que se ocupara de enseñarles inglés, ¿no? Gramática y demás cosas, ¿no? El verbo to be a delfines. Okay. ¿Y luego? Y otro sin saber. Entonces sin saber, ¿no? Para esta labor, Lilly y Bateson escogieron a una señora, una muchacha, ¿no? Llamada Margaret Howe. Era una joven que trabajaba en un hotel ahí donde estaban. Y se rumora que pues, Carl Sagan estaba en sus 30s, estaba recién divorciado, entonces estaba como que tratando de ligarse a esta señora. Uh-huh. Y le prometió el mundo, ¿no? De que, no, es que vente a trabajar conmigo, acá te vas a pasar mejor, somos científicos, tenemos financiamiento de la NASA, tu vida va a mejorar, ¿no? Uh-huh. Y pues la chava fue y se propuso de voluntaria para el trabajo. No tenía formación científica, pero tenía gran entusiasmo y amor por los animales. Uh-huh. Y tenía como que dotes de observación, ¿no? Era como que muy perspicaz. Okay. Observaba mucho. Ajá, como yo observo. Muy fijona. Sí, bien fijona. Se recortaba bien gacho. Ya con el experimento montado, surgió la cuestión de que pues en lugar de tener a los delfines dentro y a las personas fuera, ¿por qué no inundamos toda una casa y convivimos con ellos las 24 horas del día? Esta idea fue de la misma señora, ¿sabes? De que pues yo vivo aquí cerca, podemos inundar mi casa y metemos los delfines. Ajá. No me importa, me compro otra. Y pues, o sea, al cabo Carl Sagan me prometió dinero. Esta idea pues convenció a los 2 científicos, así que reformaron el recinto para que la señorita Howe pudiera vivir día y noche con uno de los animales. O sea, le dejaron que nada más con uno. Ajá. La propia investigadora, o sea, esta muchacha, eligió a Peter, que era pues un delfín joven, que aún no estaba entrenado en el lenguaje. Ajá. Era el único macho, era, demasiado joven y estaba pasando como que por un episodio de exploración sexual. Estaba en la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Estaba ahí, pues en la edad. Está en la edad de la hormona, ¿no? Sí, la edad de la hormona. Entonces, en 1965 comenzó el experimento de convivencia de esta señorita y el delfín. Ajá. Iban muy bien. Peter y ella la pasaban casi todo el día juntos y cada vez había un vínculo más fuerte. Se daba lecciones de inglés 2 veces al día y Peter fue incluso capaz de... Ay, perdón, ya se fue. De hacer... Disculpen ustedes. Disculpen ustedes. Phil Barrera. Peter aprendió a hacer burbujitas con el agua que simulaban la pronunciación de la letra M. ¿Cómo le hacía? No sé, no hay grabaciones de eso. Es un gato eso. Sí, pero que es un delfín, o sea, ellos nomás le hacen. Hablas delfín ya. ¿Cómo le hacen el? No, está muy el pequeño delfín que hacía. Que hacía. Cuando Bob Esponja dijo la 11. Pero bueno, a medida que este contacto se desarrolló entre este delfín y la señorita, empezó como que a notarse un cambio, bueno, como la actividad era más interesante cuando no estaban en clases. Uh-huh. Y fue quedando claro que el delfín no quería solo una maestra, sino que buscaba otra cosa. Al principio, el delfín miraba largamente distintas partes del cuerpo de la joven. Después empezaron caricias y el delfín empezó a frotar su cuerpo contra la investigadora. Y las insinuaciones se tomaron tan intensas y frecuentes, así como, por ejemplo, que el delfín llegaba a mostrar su pene erecto frente a ella para que lo viera. Así, directote. Directo a lo que va. Así de que, mírame. Bien sacado de onda ese rollo. Finalmente, esta muchacha decidió que era mucho rollo tener que mover a Peter con sus compañeras, que las otras 2 eran hembras, cuando empezaba a ponerse así caliente, ¿no? Entonces dijo,
es mucho rollo llevarlo ya para que se desestrese. Entonces mejor hay que darle al delfín lo que quiere, ¿no? Por el bien del experimento. Así que ella empezó a alivianar manualmente las urgencias sexuales del delfín, de Peter. O sea, empezó a... Bueno, es que masturbar es una palabra, pero empezó a masturbar al delfín. Pero le tengo miedo. Así como en la secu, ¿no? Masturbar. Pero sí, eso hizo por el bien del experimento. Ajá. Sí, ajá. O sea, esto no se planteaba como algo morboso, ¿sabes? O sucio. O sea, las intenciones eran meramente investigativas, no sé cómo se dice. Investigacionistas. Sí, por el bien del experimento. Sí, por el bien del experimento, ¿no? Esta masturbación que se le realizaba al delfín era o sea, no es como que ahí vengo, voy con Peter al baño. O sea, era de que ahí en público, ¿no? Si por ejemplo llegaba Sagan, Lily o Bateson a ver y el delfín tenía ganas de que, buenas tardes. ¿Neta Sagan trabajó en eso? O sea, Sagan le echó una... No, o sea, era como que pasaban y, es que ya se puso... Voy a masturbar al delfín. ¿Quién trabajaba de eso? ¿Quién hacía? O sea, la señorita esta... ella era la que lo hacía. Ella y el delfín, su maestra de inglés. Su maestra de inglés. Bueno, también me han gustado maestras de inglés. Pues como que, digo, llegaba el Sagan y así, ¿cómo están? Bien. Y el delfín, no, ya otra vez se puso jarioso y empezaba a darle, ¿no? Ajá. What the fuck, ¿y luego? Sí. Entonces, pues digo, si las personas pasaban por ahí por la casa y Peter tenía la necesidad, pues simplemente pues ella lo ejecutaba, ¿no? Ella decía que pues era un acto sexual por su parte, obviamente, por el parte del delfín, pero por ella pues no era nada sexual, o sea, tal vez era algo sensual, como mucho. ¿Qué pedo? Pero se convirtió en una situación que pues que pasaba más de las que se necesitaban, ¿no? Sí, pues sí. Era pues ya pues le empezó como a normalizar y era como si le picara algo otra parte del cuerpo, o si le rascara o cualquier cosa así, es como que le rascaba, seguía con lo suyo y ¿no? O sea, así conocía mejor a Peter y pues era como que si quería conocer mejor al delfín, pues esta parte también pues era parte del delfín, ¿no? Sí, pues sí. Esta historia obviamente no se quedó entre ellos, ¿no? Se propagó rápidamente entre la prensa y esta historia fue de cómo masturbó delfines, la persiguió durante toda su vida. Pero esto no es lo que no causó el fracaso de este experimento, ¿no? Pensarías de que se enteran de esto y la NASA es como que, ¿qué estás haciendo? Es neta. ¿Te querés dinero? De hecho, no, o sea... De hecho, yo sí diría eso. Yo también diría eso, pero la NASA dijo, a ver, sigue. ¿Qué haces? No, yo no dije que te detuvieras. No, sí. Pero llegó un momento en el que este señor, el profesor John Lilly, había dado por perdidos los métodos de aprendizaje. O sea, el delfín ya nada más quería que lo masturbaran y ya le había... O sea, ya no era propósito del experimento. Sí, ¿no? o sea, sí era propósito del experimento, pero como que... O sea, perdió el rumbo. Ajá, de que ya sabía que si se ponía así de inquieto, pues iba un momento en el que... Pues, ok, ya, apunte, ¿sabes? En lugar de... Pues interrumpía mucho la clase, entonces... Ya le interesaba aprender inglés. Ajá, Lilly dijo que... Pues dijo, ya no tiene caso, ¿sabes? O sea, el delfín ya sabe que si lo estimulamos, pues va... No, al revés. Si hace eso, lo vamos a estimular, ¿no? Sí, o sea, él ya sabe que lo vamos a estimular independientemente de que... Ajá, sí, o no. ya no tomaba, ya no tenía atención, pues se etapa rebelde, ¿no? Sí. Entonces... Pues un muchachito. Sí. Entonces, por la época, los 60... la capacidad de alteración de la conciencia del LSD pues era muy interesante para los investigadores, les atraía mucho les llamaba mucho la atención. Uh-huh. Entonces y todos los temas, bueno, aquí esto no lo quiero decir, no tiene mucho que ver. Lilly, el neurocientífico loco, ya había experimentado a sí mismo con LSD, ya, o sea, se metía un tanque con agua y se drogaba ahí, y pues con otros tipos de sustancias, así que creyó que no habría nada más que pudiera ayudar a su proyecto acuático que inyectarles LSD a los delfines. Sí, de que, bueno, pues a ver, vamos a meterles... Así casual, inyéctales LSD a los delfines. Inyéctales drogas a los delfines. Obviamente, drogas. Esta señora, nos van a desmonetizar, ni monetizamos. Pero bueno, esta señora obviamente pues se encariñó con el delfín y pues no dejó que le inyectaran drogas a Peter. Uh-huh. Entonces pues fue el único de los delfines que no fue drogado, los otros dos sí, pero a estos no les pasó nada, o sea, absolutamente nada. Aquí Lilly se dio cuenta de que la droga no tenía ningún efecto en los cerebros de los delfines.
Ajá. Entonces aquí pues descubrió que diferentes especies reaccionan de forma distinta a, pues, a los fármacos, o sea, no es lo mismo. Entonces a los delfines no les hace efecto el LSD. Okay. Eso es lo único que salió de ese experimento. Sí, pues sí. O sea, después de masturbar delfines 10,000 veces, lo único que encontraron fue el que LSD no les Que lo hace ponga efecto. acá en el artículo. Y podemos concluir que después de haber masturbado incontables meses A Peter. a Peter, el LSD no tiene efecto Es alguno inmune en al el LSD. sí. Así como, Wow. Sí. Qué random. Pero bueno, la falta de avances y las discusiones entre los investigadores terminando cortando la financiación del experimento. Sí, pues sí. Esta señora pues obviamente pues le dio mucha pena, bueno no pena, pero pues sentimiento, ¿no? Separarse de su delfín. Ajá. Pero para el delfín fue más devastador. Sí. Los 3 ejemplares de delfines fueron trasladados a un observatorio, bueno, un laboratorio en Miami. Pero desde que lo sacaron de la otra casa, los investigadores habían tenido a Peter encerrado en un tanque vacío, o sea, vacío de que no había nada, obviamente tenía agua, ¿no? Que aquí lo tenían para esperar, bueno, hasta saber qué hacer con el animal. Ahora que ya no tenía ningún interés científico para donde estaba, ¿sabes? Que pues, a ver qué hacemos con él. Entonces estaba solo, sin la compañía de la que había sido su única amiga en los últimos tiempos. Amiga. Peter se fue marchitando rápidamente y un día simplemente dejó de respirar. Ay. Sí. Los delfines no respiran como nosotros de forma automática. O sea, es como cuando te dicen respiración automática. O sea, que se suicidó. Se suicidó. Sino que cada inspiración y cada expiración es un gesto, respiran conscientemente, ¿no? Entonces, pues Peter, ante su nueva realidad, decidió que lo único que podía hacer era suicidarse, sumergiéndose en el fondo del tanque hasta que murió. Está muy triste eso, ¿no? Peter, sí. Este proyecto, que ocurrió entre biólogos de Miami, es recordado por muchos como uno de los trabajos más perturbadores o bizarros, depende de cómo lo quieras ver, de la historia reciente. Bizarro. Es el experimento de cómo un investigador acabó masturbando un delfín. Oye, pero tengo una pregunta, o sea, ¿eso no cuenta como zoofilia o sí? Pues Si es le lo gustó, sí. Ah, caray. O sea, No te creas, no sé. Bueno, es que las parafilias tienen que ver con el gusto, ¿no? Sí, Pues, sí, por o sea, a ella no le sé. gustaba, decía como que pues era su jale y así. Pero, de hecho, cuando salió esto en la prensa, pues mucha gente se decía que, la zoofílica y no sé qué, pero es como que, pues es que yo lo hago porque, pues si no coopera el delfín, ¿sabes? O sea, no lo hacía como, decía, de una manera morbosa, lo hago por fines, pues, de investigación. Entonces no sé si cuenta como zoofilia. Es interesante. Pero- Yo porque también he visto que supuestamente, bueno, el ser humano, los monos y los delfines somos de las pocas especies que tenemos también, o sea, aparte de relaciones sexuales para reproducirnos por placer. Ujú. No sé qué otras especies. O sea, al delfín obviamente le gustó, Sí, pues porque... Sí, ajá. sí. pero sí. De De que hecho, sí. hay una película de un delfín, más que no me acuerdo cómo se llama. Así una película como tipo la de la ballena esta, Liberen a Willy, pero con delfines. Más que no me acuerdo cómo se llama el delfín. ¿Era una orca? No, o sea, la película de Liberen a Willy era una orca. Ajá. Pero había otra película con delfines así parecida de que... un Pero delfín- si te decías, es que dijiste una sí, un delfín bueno y que es famoso, ya El sabes. puro Sharknado más. De hecho, el delfín de esa película, que no me acuerdo cómo se llamaba, era Peter. Así que pues era famoso, o sea, Peter. tenía su vida de rockstar, ¿no? Pero de hecho, ahorita que dices tú que pues todos todos masturbaban al delfín, o sea, el vato no discriminaba. Por ejemplo, había veces de que, bueno, está la anécdota de que Sagan fue y también hacía lo mismo, de llegar y le empezaba a morder los tobillos y a restregarse y enseñar su pene así directo frente a ellos, con la intención de que lo estimularan, pero nada más su maestra de inglés le hacía caso. Sí, el vato vivió la fantasía de un niño de secundaria. Qué pedo. Bueno, sí. Pero sí, eso es lo que pues, tengo que decir hoy. Y pues ya pues para ir cerrando el episodio, pues no me gustaría me gustaría decir, citar, como siempre cito a alguien, ¿no? A un premio de Nobel de física llamado Leon Max Lenderman, que ganó el Nobel en 1999. Ese señor dice que pues podrá pensarse que los científicos están envueltos en una aureola de santidad casi insoportable, pero no es cierto, ¿sabes? La competencia llega a todos los niveles, en internacional, en nacional, en institucional, e incluso pues el tipo que está sentado junto a ti. ¿Qué oso? Entonces pues sí, es cierto, ¿sabes? Son personas y por fines de investigación y por querer hacer algo que contribuya, pues a veces se te van las cabras y empiezan a hacer cosas bien poco éticas en ese sentido. Y pues eso.
también, pues, no sé qué más quieren decir. Pues a mí nada más me gustaría hacerles una pregunta. Ahorita que escuchamos todo esto y que podemos ver un poquito pues de lo que pues la persona detrás de lo que es la imagen de un científico y todo, también pues han escuchado ustedes lo de los doctores estos alemanes y todo. Está el rumor también de los japoneses, ¿no? Del escuadrón que hacen experimentos con personas y todo. Yo les quiero preguntar a ustedes, o sea, ¿hasta qué punto creen que es aceptable que la ciencia esté involucrada en eso? O sea, que la ciencia sea capaz de que los seres humanos seamos capaces de hacer atrocidades en nombre de la ciencia. Híjole. Es que es una pregunta muy ética. Que Ya se enojó la tumba del bueno, tiene Respeto. Yo siento que tiene que ver mucho como tus valores como humanos, ¿sabes cómo? O también tu forma de pensar. Porque, bueno, yo te podría decir que no, es que eso está mal, ¿sabes cómo? O sea, para verme bien. Sí. En el fondo. En el fondo, no porque en el fondo es un neonazi. En el fondo tal vez tengo ganas de, no sé, hacer siameses con gemelos bebés, ¿sabes cómo? Ah, qué pedo. O sea, como los nazis, ¿no? Como ¿cómo se llamaba? Joseph Mengele. O Mengele, no sé cómo se dirá, ¿Mengele? Mengele. Songre, hombre. Sí, porque también Son guirilongue. porque también he visto y dices, bueno, es que, por ejemplo, ahorita está el detalle con las pruebas de animales. Ah, que de hecho vi que ahorita estuvo en discusión, ¿no? En Congreso o algo así, lo de las pruebas de animales, de que se iba a ver ese rollo para que se prohíba o así. Sí, creo que de hecho están inventando como, o no sé si ya se inventó o se está probando, como un tipo de carne artificial o de piel, no sé, pues me imagino que piel, ¿no? Como para los maquillajes, los shampoos y todo eso que se tiene que hacer. Que simula pruebas. la piel humana. Ajá. Entonces, pero la verdad no creo que eso llegue a pasar nunca. O sea, porque ¿cómo vas a tener una piel artificial que logre generar, por ejemplo, una reacción alérgica, un sarpullido? Bueno, sí es cierto. O sea, esas cosas, pues no sé, o sea, si es reactivo a la piel, básicamente así como un ácido, pues ahí sí te lo va a quemar, ¿no? Pero y si da alergia o si le puede pasar nada más a cierto tipo de población, entonces ¿cómo sacas eso? Pues como el detalle de las vacunas ¿sabes? También. O sea, las vacunas creo que también se prueban en animales, ¿no? Y todo. Sí. Entonces, pues imagínate intentar luego el ensayo, pero con humanos, o sea, en el primer intento. Pues yo creo que se podría hacer, pero, o sea, con sujetos de prueba. Cada que los de la cárcel, ¿no? Que, no. De repente. que quieran estar ahí, ¿sabes cómo? Porque ya ves que siempre se usan así, es que ¿cuál es la palabra? Siempre se me van esas palabritas, voluntarios. O sea, es que ya hay voluntarios, pero voluntarios eso es para una etapa en el que ya se probó, por ejemplo, creo que en animales y así. O sea, de que los hay, porque de ahí sacan los estudios clínicos. Pero, o sea, de primera instancia de que, ¿sabes qué? Pues yo saqué esto, se supone que es una vacuna contra la tuberculosis, un decir, no sé. Ajá. Inténtalo en... O sea, con Entonces, no sé, o sea, por eso les digo. O sea, sí tiene que estar ahí metida la moral, ese tipo de cosas, porque creo que con los estudios que hicieron esas personas se han logrado ciertos avances, ¿no? O sea, bueno... no sé, es Pues muy sí, bizarro. de hecho, en la página de Wikipedia de los experimentos nazis, al Sí, final sí, viene lo como vemos. que las cuestiones éticas de que, ok, es ético que sigamos usando o sea, de que, ok, ya se hicieron los experimentos, deberíamos usar los resultados, las investigaciones y los datos para investigaciones futuras, porque si no fuera por eso, no sabríamos lo que sabemos sobre cómo reacciona el cuerpo a altas temperaturas o a bajas temperaturas o cosas así, ¿no? Sí, pues sí. De hecho es lo que iba a decir también, me lo ganaste. perdón. Sí, porque sí estaba leyendo aquí, por ejemplo, el experimento ¿cuál era? El experimento de congelación. O sea, todos esos experimentos tuvieron resultados, la verdad no los leí. O sea, son así como de qué tanto puede resistir el cuerpo humano en temperaturas bajas, ¿no? Entonces, pues todos esos resultados se han sacado y los tenemos. Y como dice Edgar, ¿es ético o no es ético usar esos resultados de esos experimentos que ya se hicieron? O por ejemplo, pues todos los que hicieron los nazis, o sea, todos esos experimentos me imagino que tuvieron algún resultado, tal vez no bueno, porque pues eran cosas que se le ocurrió a alguien sin sentido nada más por querer probar, ¿sabes? Como así como un Sí, se ya era como simplemente jugar con la gente, o sea, Ajá, era muy exactamente. cruel. O sea, por ejemplo, con los niños, ¿no? Que querían hacer siameses. En YouTube no se puede hablar de esto, chavos. ¿Vale? En YouTube no se puede hablar de eso. ¿No? No, bueno, he escuchado que te bajan los videos y así. Pero bueno, sigamos. Ay, no, ya, es que se Sí, cae. ya, la verdad ya me está dando miedo. Sí, se puso muy turbio, güey. Sí, digo, o sea, muy oscuro. Es que pues es el Bueno, más episodio que de lado Halloween, oscuro, ¿no? es bizarro. Bizarro, Sí, turbio. bizarro. Sí, ¿no? Turbio. Perturbador. Perturbador, diríamos.
No. Pues es que es eso, y te digo, estas historias pues no da tanto miedo como, pues, no sé, Annabelle o cosas así, pero asustan más, son más incómodas porque son historias reales y es lo que asusta más. Y como dice Ross, y una vez más, la realidad supera la ficción. Pero es que sí, o sea, los científicos son personas, al fin y al cabo, como cualquier otro profesional que hace su trabajo en un contexto social rodeado, pues puede ser de rivalidades o traiciones o presión social, choque de intereses, entre otras cosas, y pues esto se refleja en su trabajo y ya después en el futuro decimos, es que se pasaron de lanza, pero pues era su contexto social, ¿no? Bueno, tampoco hay sí, también es muy injusto juzgar el pasado con los valores del presente. Es como esta cosa de que pues, o sea, los derechos humanos tienen bien poquito, tienen desde el 45, el 49. Una disculpa después de esta breve interrupción de una falla técnica. Ya igual ya íbamos a acabar. Ya nada más era pues decir, como dijo Alex antes de que ocurriera el corte, de que si es ético que la ciencia se utilice en esas cosas. Pues yo creo que la ciencia pues nada más es, bueno, no creo, es que la ciencia solo son un conjunto de datos sobre el mundo y pues son un patrón que nos permite conducirnos más o menos de un modo más sistemático y con menos carga de error y menos carga de opinión, que esto nos hace incluso adelantarnos a acontecimientos, pero depende de quién esté tomando esta información, depende del contexto en el que esté sometido estas personas, pues van a pasar diferentes tipos de cosas. Y como dice no me acuerdo quién dijo, era un escritor que dijo una vez, citando sin citar. ¿Qué dice que dijo? Algo que dijo. Bueno, ya me acordé. Quien no conoce esa historia está condenado a repetirla, ¿no? Más que no me acordé de quién dijo el nombre. No sé quién la haya dicho, pero sí la conozco. Esa frase es muy famosa. Y es eso, o sea, estas cosas pasaron y están feas, pero pues, conocerlas nos van a ayudar a no repetir los mismos errores. Y básicamente eso es lo que busca la ciencia, seguir avanzando. Y pues básicamente recordarles de nueva manera, aquí pues hacemos mucho hincapié en que pues siempre todos somos libres de creer y pensar como queramos, pero siempre hay que tener en cuenta que otra gente va a pensar diferente a nosotros y pues al final de cuentas respetarlo. Y aunque los científicos tengan errores y sean personas como todos nosotros, que tengan ahí no sé, que les guste. No tienen la verdad absoluta. Sí, no tienen la verdad absoluta, pues como cualquier persona estamos en el mismo juego. Y nada más Nada más, ¿tú quieres algo más que decir? Pues nada más que si quieren nos sigan en todas nuestras redes sociales. Yo me tengo en Instagram como Raúl de Lira _. A mí me pueden encontrar como Ale_Salazar ¿Doble_? Sí. Ok, y me pueden encontrar en todos lados como @etsarjón con Z. O sea, así la letra es la Z, no es que sea sin nombre. Y puedes seguir al podcast en todas las redes sociales, en YouTube, está en Amazon Music, Spotify, ya saben. También estamos haciendo cosas en TikTok y a Instagram, igual, Hijos de su Big Bang. Está muy fácil el nombre. Y no hay otros igual. También les recomendamos ahí que le echen un ojo a los TikToks de la carrera de Ingeniería Física. Están entretenidos también. Se vienen más y pues nada más. Sin nada más que añadir, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en 2 viernes. Adiós. Adiós.